Perfecto. Bueno, pues estamos listos para presentar aquí en La Verdad No Peca a la directora ejecutiva de The Trevor Project, que es Edu Balmori. Y le agradezco mucho que esté aquí en el programa con nosotros porque esta ley, este tema que ha tenido Querétaro, que ha atravesado durante los últimos días y que ha volteado el foco de todo de todo este escrutinio público y de la opinión pública y bueno, pues todas estas versiones que han salido sobre esta ley que finalmente fue observada por el gobernador del estado y que Sí. vuelve a la legislatura, pero con un panorama muy difícil para su aprobación después de estas observaciones que hace el gobernador, con un video que inclusive ha despertado muchas opiniones a lo largo de estos días. Muchas gracias por estar por acá, Edu Balmori, muchas gracias por estar aquí en La Verdad No Peca y por regalarnos un poquito de tu tiempo como directora ejecutiva de The Trevor Project, que además es un proyectazo y que me da mucho gusto recibirte. Buenos días, ¿cómo estás? Al contrario, buen día a ustedes por el espacio, un gusto estar aquí. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues platicamos ahorita un poquito el contexto en que nos otorgas esta información el de Trevor Project, que además nos hace favor de entregarnos un comunicado bien importante y me parecería muy relevante, sobre todo por el debate público que se ha visto durante los últimos días en torno a la comunidad LGBT y a la comunidad trans, por los mensajes que se han puesto en redes sociales y me gustaría conocer la opinión de The Trevor Project, pero además pues los datos, las estadísticas que ustedes poseen al respecto. Claro, con todo gusto. Antes que nada, me gustaría mencionar que The Trevor Project somos la organización líder para intervención de crisis y prevención de suicidio para juventudes LGBTQI+. No es nuestro trabajo tomar una postura sobre el proceso legislativo, pero sí es importante en el centro de trabajo que tenemos, que es atender crisis y poder ayudar a la salud mental de juventudes LGBTQI+, tener esta postura muy importante en donde decimos que decisiones de este tipo, discursos que siguen propiciando contextos sociales donde las juventudes van a percibir rechazo, donde van a seguir siendo estigmatizadas, donde va a haber esta falta de reconocimiento de sus identidades y de derechos, eso puede profundamente afectar la salud mental de estas juventudes, ¿no? Y cuando tu salud mental está afectada, pues te aíslas más, sufres más rechazo, tienes espacios en donde no te sientes seguro de ser la persona que eres y no vivir en entornos seguros puede dañar profundamente tu salud mental, llevarte a una crisis y eventualmente llevarte a una ideación suicida. En Trevor Project lanzamos hace un par de años una encuesta nacional para medir la salud mental de las juventudes LGBTQI+ en México y tenemos datos bastante reveladores. Sabemos que más de la mitad de las juventudes en México LGBTQI+ consideran el suicidio año tras año. El 77% de ellas nos dice que su motivación principal es su situación familiar y el 60% su situación escolar. Y estas situaciones justamente se ven impulsadas por este tipo de cosas que están pasando, en donde si no queremos tener un lugar seguro, si no estamos trabajando para poder propiciar que las juventudes crezcan en entornos afirmativos, que puedan ser las personas que son y escuchan constantemente que su identidad representa un problema o una amenaza para la sociedad, pues esto puede ser profundamente doloroso. Las juventudes y todas las personas en realidad necesitamos espacios seguros, necesitamos acompañamiento, necesitamos redes de apoyo que nos puedan ayudar a vivir en dignidad y esperanza. Exactamente. Este estudio es muy descriptivo y hay datos verdaderamente alarmantes. Sergio, no sé si te Sí. saluda también Sergio Magaña, aquí también está con nosotros. No sé si tengas alguna Gracias. pregunta, Sergio. Edurne, gracias por estar en La Verdad No Peca. Muy buenos días. Directora, a mí me deja verdaderamente asombrado. No las circunstancias de que necesiten espacios favorables las personas LGBTQ+ en nuestro país y que no necesiten entornos dañinos u hostiles, como ustedes les llaman. Lo que me deja verdaderamente impactado es que cuando tienen este tipo de situaciones en contra, pueden llegar de tal manera deprimidos o ansiosos al suicidio. Eso me parece verdaderamente lesivo como sociedad Sí. y moralmente no tiene nombre esto, ¿eh? ¿Por qué hacemos esto? ¿En qué basan ustedes todo su estudio para llegar a esas dos importantísimas conclusiones?
Lo basamos en algo que llamamos factores de riesgo. Es decir, Sí, si como sociedad seguimos perpetuando el tema de discriminación, estigmatización, o sea, es decir, poner un juicio sobre otra persona, sí. no aceptarla, tener este constante rechazo y discriminación y desde una temprana edad, pues esto hace que como persona tú no tengas la confianza de ser quien eres, que no tengas autoconfianza, que no salgas con confianza al mundo, ¿no? Entonces, y que tengas este constante sentimiento de que el mundo no te acepta. Entonces, esos factores que le llamamos factores de riesgo constantemente te llevan a una crisis, a sentir que estás solo, sola, sole, que no tienes redes de apoyo y ese constante ciclo pues sí puede afectar totalmente tu salud mental y eventualmente pensar en el suicidio, en considerar el suicidio. Ahora, lo más importante de esto es que los factores de riesgo al final los construimos como sociedad. Ujú. Entonces, como sociedad les podemos dar la vuelta. Entonces, Sí. tratar de pensar cómo puedo convertir un factor de riesgo en un factor de protección. O sea, cómo puedo constantemente pensar en ayudar al prójimo, en no discriminar, en respetar y pensar que independientemente de que es un trabajo súper importante hacer que las escuelas, que las casas, que los lugares públicos sean un lugar seguro, pensar que uno como persona también puede ser un lugar seguro para alguien más. Simplemente estar ahí escuchando a alguien también hace la diferencia. Tenemos un dato muy revelador que dice que cuando una persona joven tiene a una persona adulta con la cual hablar, es una persona que simplemente le escucha sin juicios, una Ujú. ideación suicida puede bajar hasta en un 45%. De tener con quién hablar. Exacto. Entonces, pensar que como sociedad también podemos Sí, hacer sí, la sí. diferencia en la vida de alguien. Sí. Sí. Preguntar también, directora, es un tema bien difícil. La verdad es que nosotros nos dimos cuenta de que hay todavía muchos mensajes de odio. A veces no parece, a veces como sociedad pensamos que no, que, digamos superamos ese tipo de barreras y la verdad es que cuando dimos a conocer la noticia, tristemente vimos muchos mensajes de odios en comentarios, gente que interactuaba con las publicaciones, con las diferentes noticias que iban saliendo respecto de esta ley y vemos todavía mucho mensaje de odio. ¿Cómo podemos decirle a esa gente que está mal lo que está haciendo y que además está poniendo en riesgo la vida de otras personas con un simple comentario a través de redes sociales, con esa percepción de que la comunidad LGBT no es aceptada? ¿Qué decirles Lo a más ellos? importante, sí, gracias. Lo más importante es crear esa conciencia de qué estamos, cómo podemos impactar a alguien con nuestros actos, con nuestras palabras, porque mucho de lo que cargamos es algo que se conoce como sesgos inconscientes. Son cosas que hemos aprendido, que alguien nos enseñó, que como sociedad escuchamos y que a veces sin darnos cuenta lanzamos ese comentario doloroso, lanzamos ese comentario clasista, racista, etcétera. Y qué pasa también cuando personas lo hacen de manera consciente, o sea, va con un dolo directo, ¿no? Ujú. Pensar que como sociedad tenemos muchísimo trabajo para cambiar eso, que sí lo podemos hacer si realmente escuchamos, respetamos y nos acompañamos, pero hay mucho trabajo y camino andado. Una gran parte que hacemos en Trevor, que creemos que además de tener el servicio de intervención en crisis, que es un servicio que funciona a las 24/7 y que está Ujú. disponible para todas las juventudes, ya sea a través de nuestra página de internet, trevorproject.mx, en la sección de ayuda, o mandando la palabra comenzar en un WhatsApp al 55 92 25 3337. Además de todo ese trabajo de intervención, un gran trabajo es la parte de prevención de suicidio. O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir que una persona llegue a una crisis suicida? Y eso creemos que ayuda mucho con información, no solamente la información que podemos levantar de una encuesta para saber cuál es la película o la fotografía que tenemos en nuestro país y cuáles son los datos que nos pueden decir en dónde hay que trabajar, pero información que podemos compartir, que también está en nuestra página de internet en la sección de recursos, en donde hay muchas guías, manuales, que justo ayudan, tratan de ser este recurso de acompañamiento a personas que necesitan informarse más del tema, es la realidad. Le tenemos mucho miedo a la información, le tenemos mucho miedo a las cosas que vemos diferentes a nosotros, pero realmente informarnos, un trabajo que están haciendo ustedes hoy, que les agradecemos el espacio, o sea, informarnos de temas es la mejor manera para entenderlos y Sí. con ello poder llegar al respeto. Entonces, nuestra información se convierte en guías manuales que no solo acompañan a la persona LGBTQI más como tal, sino a todas las personas a su alrededor para poder saber
cómo crear esos espacios seguros, cómo tomar un poquito más de conciencia, cómo acompañar a alguien digamos, en el transcurso de su vida en estos temas. Exactamente. Directora, yo nada más, por mi parte, veo aquí en el comunicado que nos hacen favor de llegar y que algunas de las estadísticas le estamos poniendo en pantalla para que la gente pueda conocer un poquito más de este estudio. Veo una situación muy importante, que hay personas que están siendo desplazadas por las leyes en ciertos lugares. Hay personas que se sienten discriminadas de acuerdo a las leyes y que esto los obliga a migrar, inclusive a salir de sus ciudades de origen. Si me puedes hablar un poquito más de este tema y de mi parte preguntarte, hubo un mensaje con el que el gobernador anunció las observaciones a esta ley. Independientemente, me queda claro que The Trevor Project ha tratado de mantenerse al margen del asunto, de la discusión legislativa o política, pero saber si en su caso visualizaron este mensaje del gobierno estatal como un mensaje que pudiera ser agresivo contra esta población. Sin duda, respondiendo a la primera parte, tenemos un dato de Estados Unidos. Estados Unidos es un gran ejemplo de un lugar en donde los mensajes de odio y las políticas han sido muy duras hacia nuestra población. Y entonces vemos, por ejemplo, que 45% de las juventudes transgénero y no binarias en Estados Unidos han reportado que ellas y sus familias han considerado mudarse a otro estado debido a las políticas y leyes que tienen anti-LGBTQI+. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un lugar donde no me siento con seguridad de salir a la calle, pues, ¿quién viviría en paz en esas circunstancias, ¿no? Entonces, el pensar, tener la idea de voy a dejar todo lo que tengo aquí para poder migrar a un lugar en donde yo pueda vivir en paz, requiere muchísimas cosas y tiene un trasfondo muy profundo que es cómo como sociedad, cómo las leyes están haciendo que lugares tengan políticas que no aceptan a las personas. Entonces, sí es muy importante estar alertas de lo que está también pasando en México, porque discursos de este tipo van propiciando que el día de mañana pudiera existir leyes que pudieran marcar esa inseguridad de lugares para personas para poder vivir en paz. Entonces, sin duda, esas decisiones y discursos no pueden ser al aire, tienen que estar súper informados, tener una base muy sólida, pero la base sólida tiene que estar en el derecho que tenemos todas las personas de vivir en un lugar en libertad, con los derechos plenos, porque los derechos son humanos, eso es lo que no se nos puede olvidar, los derechos es de todas las personas. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Sergio, no sé si tengas algún otro comentario ya para ir cerrando. Solo rápido, Edurne Balmori, por favor que nos aclares cómo podemos entrar en mayor apoyo desde el entorno familiar, desde el entorno de los gobiernos, sean del color que sean, o bien desde la academia, desde las instituciones educativas y sociales, para poder evitar que surjan este tipo de situaciones que acaban en el suicidio, a veces como lo citas. Claro, muy buen punto. En realidad tendría que ser una red que constantemente funcione y engrane, digamos, de gran manera entre la familia, entre la escuela, entre el gobierno, y digamos todo el trabajo público y como sociedad también deberíamos de trabajar en armonía, pero un primer paso sin duda es en la familia. O sea, pensemos que es el primer lugar en donde existimos y el primer lugar donde tenemos que encontrar un entorno seguro. Y desde la casa, yo soy una persona que me aceptan, que no me juzgan, yo puedo salir con más confianza al mundo exterior y por lo tanto ir a la escuela, y el día que en la escuela desafortunadamente se burlen de mí o pase algo, yo puedo regresar a casa y tener ese respaldo. Un poco como lo que siempre usamos en México, ¿no? Esta frase de mi barrio me respalda. Si tú tienes el respaldo desde casa, ya estás con un gran paso. Pero ese respaldo en casa, sin duda, tiene que verse beneficiado a que esos espacios y ese aprendizaje de cómo tener un espacio seguro sea propiciado por las escuelas, las instituciones públicas y, sin duda, por las leyes, ¿no? Que al final es lo que va a sostener que eso pueda perpetuar. Entonces, como sociedad tenemos un trabajo grande que hacer. Existimos organizaciones que lo hacemos todos los días. Existen otras organizaciones en México que hacen un gran trabajo en tema de incidencia pública para ayudar a que este tipo de cosas no perpetúen en las leyes, pero sin duda un gran paso es en la familia. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Te agradecemos mucho, directora, que hayas tenido este espacio con nosotros. Además, felicitarlos por la labor que están haciendo. Reiterar que para cualquier persona que pueda sentirse pues de esta manera, hay ayuda que están ustedes proporcionando. Hay un WhatsApp
que es de hecho un chatbot que pueden contactar, que es 55 92 25 33 37. Aquí lo tenemos. Y bueno, de verdad felicitarlos con la palabra comenzar, ahí lo tenemos en pantalla, y felicitarlos por esta labor, y también por la labor de informar estas estadísticas que me parece importantísimo que todos conozcamos para poderles dar la vuelta, que es un asunto de verdad de derechos humanos. Simplemente por ser persona tendríamos que tener estas seguridades, y como sociedad nos toca apoquinarle. Así que muchísimas gracias por la entrevista, directora. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, y recordarle a todas las personas que si necesitan ayuda, ese número que acaban de mostrar en pantalla funciona 24/7, y en realidad, en cuanto tú escribes la palabra comenzar, estás siendo atendida por una persona de nuestro equipo. Entonces okay, es contacto directo con alguien más. Perfecto. Bueno, pues ahí está The Trevor Project, y pues muchas gracias por la información, gracias por la entrevista. Enhorabuena, y bueno, que sigan con esta labor. Adelante. Gracias, director. Hasta pronto. Continuamos con más información. Anúnciate en La Verdad No Peca. Sí te alcanza, y tu publicidad tiene más alcance.